Laudetur Jesus Christus. Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Joan Pacheco, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 18 de noviembre, aniversario de la dedicación de las basílicas Vaticana y Ostiense y memoria litúrgica de los santos Odón de Cluny, Rosa Filipina Duchesne y Romano de Antioquía. Es absurdo y causa especial rabia y tristeza darse cuenta de que detrás de todas estas tragedias están el ansia de poder y el comercio de armas. Estas son las palabras del Papa Francisco en la amplia entrevista que le realizó el periodista italiano Domenico Agassi, publicada este viernes 18 de noviembre en el periódico La Stampa. La Basílica de San Pedro abrirá sus puertas al público el próximo 22 de noviembre para el segundo encuentro titulado Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iniciativa contará con el diálogo entre 3 teólogos. Promueve este ciclo de 4 encuentros la misma Basílica, el Atrio de los Gentiles y la Fundación Fratelli Tutti. ¿Dónde encontrar la fuerza para ponerse al servicio de los demás con generosidad? En la oración y en la contemplación silenciosa de Cristo, el encuentro orante con Jesús nos llena el corazón de su paz y de su amor que podemos dar a los demás. Lo acaba de tuitear el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter @Pontifex. Tal como lo informó en su momento Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, mañana, sábado 19 de noviembre, con ocasión del 90º cumpleaños de su prima, el Santo Padre Francisco viajará a Asti para encontrarse con los familiares en una visita reservada. En cambio, el domingo 20, solemnidad de Cristo Rey, el pontífice presidirá la Eucaristía a las 11 de la mañana en la Catedral de Asti para encontrarse con la comunidad diocesana de la que habían partido sus padres para emigrar a la Argentina. El domingo, después de la misa en la Catedral de Asti, a mediodía rezará el Ángelus, almorzará en el episcopado y luego desde el estadio de Asti regresará en helicóptero a la Ciudad del Vaticano. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Es absurdo y causa especial rabia y tristeza darse cuenta de que detrás de todas estas tragedias están el ansia de poder y el comercio de armas. Estas son las palabras del Papa Francisco en la amplia entrevista que le realizó el periodista italiano Domenico Agassi, publicada este viernes 18 de noviembre en el periódico La Stampa. Lo afirma al contestar la pregunta sobre el desafío que implica como pontífice afrontar la Tercera Guerra Mundial, como él mismo la ha definido, en el contexto de una nueva amenaza nuclear. Me dijeron que si no se fabricaban y vendían armas en un año se acabaría con el hambre en el mundo, comenta el pontífice. En cambio, añade, siempre prevalece la vocación destructiva que da lugar a las guerras. Cuando los imperios se debilitan, buscan hacer la guerra para sentirse fuertes y también para vender armas. En un siglo, 3 guerras mundiales y no aprendemos. Sin embargo, bastaría con ir al cementerio de Anzio y pensar en la edad de los allí enterrados. Fui allí y ante la tumba de aquellos chicos estadounidenses de 20 años que murieron en el desembarco de Anzio, lloré. Y mi corazón lloró en Redipulia. Mi abuelo había hecho el Piave y me contó lo que pasó allí. Y como he dicho antes, el desembarco de Normandía fue el inicio de la caída del nazismo, es cierto. Pero ¿cuántos jóvenes, muy jóvenes, quedaron en la playa, muertos a tiros? Dicen que 30.000.
no aprendemos. Consultado por posibles novedades diplomáticas entre la Santa Sede y Moscú, el Papa reitera que están continuamente atentos al desarrollo de la situación y recuerda lo que dijo en la rueda de prensa a bordo del vuelo de regreso de Bahrein a Roma. La Secretaría de Estado trabaja y trabaja bien todos los días y está evaluando cualquier hipótesis y valorando cualquier atisbo que pueda conducir a un verdadero alto al fuego y a verdaderas negociaciones. Recuerda el compromiso con el apoyo humanitario a la martirizada Ucrania, a la que lleva en su corazón junto con su sufrimiento, y comenta que desde el Vaticano intentan desarrollar una red de relaciones que favorezca el acercamiento entre las partes para encontrar soluciones. Como confirmamos hace meses y como lo declaró varias veces el cardenal secretario de Estado Parolin, la Santa Sede está dispuesta a hacer todo lo posible para mediar y poner fin al conflicto en Ucrania, enfatiza Bergoglio. El pontífice también repite su esperanza sobre la anhelada reconciliación entre Kiev y Moscú. No nos resignemos, la paz es posible, añade, pero acota que todos debemos esforzarnos por desmilitarizar los corazones, empezando por el propio, y luego desarmar la violencia. Todos debemos ser pacifistas, querer la paz, no solo una tregua que solo sirva para rearmarse. La verdadera paz, que es el fruto del diálogo, no se consigue con las armas, porque no vencen el odio y la sed de dominación, que volverán a surgir quizá de otras maneras, pero volverán a surgir. El obispo de Roma también se detiene en su viaje del 19 y 20 de noviembre a la ciudad italiana de Asti, en la región del Piamonte, con motivo de los 90 años de su prima. Aludiendo a lo que significa para él volver a su tierra de origen vestido de blanco, como le pregunta el periodista, confiesa: hace tiempo que quería pasar con mis parientes en los lugares de mi familia. Antes de ser papa iba a menudo a la zona de Asti, era una costumbre. Cuando llegaba a Roma como provincial de los jesuitas de Argentina o como arzobispo para asistir a algún sínodo. En todas las ocasiones iba a Piamonte a ver a los primos de papá. Somos muy cercanos. Con la prima mayor, Carla, hablamos a menudo por teléfono. Mañana también estaremos con otros 5 primos y eso me llena de alegría. En relación con el significado de la región piamontesa para él, Francisco expresa que es su lengua porque cuando tenía 13 meses su madre tuvo un segundo hijo y sus abuelos vivían a 30 metros de su casa. Entonces su abuela iba a recogerlo y se quedaba con ellos hablando en piamontés. Se podría decir que me desperté a la vida en piamontés, reconoce. También comparte que a menudo repite mentalmente 2 poesías de Lino Costa y se emociona. La baña cauda es el plato piamontés que más le gusta. En esa zona del Piamonte se prepara en un modo distinto, cuenta Francisco. No debemos olvidar que la comida y el vino también tienen un valor cultural y social, además del trabajo. Mi familia cultivaba uvas en Brico Marmorito, territorio de Porta Comaro, provincia de Asti, lugar de nacimiento del padre de Jorge Mario Bergoglio. Y yo también tenía tíos que eran comerciantes de vino. Conocí a un primo que estaba casado con una prima hermana de mi padre. Era tan entendido que si le dabas una copa de vino sin decirle lo que era, entendí inmediatamente lo que era. Me impresionó mucho esta habilidad suya. Al mismo tiempo, hablando de la comida en general, me gustaría reiterar un llamamiento. ¿Cuál?, pregunta el entrevistador. Y el sucesor de Pedro lanza un mensaje contundente. Nunca hay que olvidar que hay millones de personas y niños que mueren de hambre. Esto debe ser una prioridad para todos. Los que tienen la suerte de tener comida a diario no deben desperdiciarla, y esto también se aplica al agua, enseñándosela a los niños, y la comunidad internacional está llamada a trabajar para eliminar realmente el hambre en el mundo, que es un escándalo, una vergüenza, además de un crimen. Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde. Como hemos dicho en titulares, el próximo martes 22 de noviembre a las 6:30 de la tarde, la Basílica de San Pedro acogerá la segunda cita del proyecto Lectio Petri, titulada «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia». El ciclo de 4 encuentros, promovido por la misma Basílica de San Pedro, el Atrio de los Gentiles y la Fundación Fratelli Tutti, está dedicado a la vida y al ministerio del santo en la teología, la historia, las artes y la cultura. En esta segunda ocasión, el tema será el primado de Pedro. Tras los saludos y la introducción del cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, dialogarán y compararán notas 3
3 teólogos. La última Lectio Petri, titulada Quo Vadis, está prevista para el 7 de marzo del año 2023 y gracias a la participación de destacadas personalidades del mundo de la cultura, se analizará la figura de Pedro en las artes, la literatura y la música. Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Luego del 15 de noviembre de 2022, la población mundial ha superado las 8.000 millones de personas, una cifra que sube, pero de manera lenta. Solo los índices de pobreza y desigualdad son aquellos que aceleran su distancia entre unos y otros sin garantizar igualdad de condiciones para todos. El lento crecimiento poblacional también debe permitir discernir sobre el valor de la familia, el don de la natalidad y el bien común que le sostenga de manera integral. La Organización de las Naciones Unidas considera que aunque las tasas de crecimiento de la población ha disminuido en las últimas décadas, aproximadamente en 2037 la población sea de 9.000 millones y los 10.000 millones sean alcanzados quizás en el 2058. Cifras presentes y futuras que no pasan desapercibidas y nos llevan a la interrogante: ¿qué mundo dejaremos a las futuras generaciones? La actual pobreza de los pueblos, las desigualdades, las mínimas oportunidades de calidad de vida, la crisis sanitaria que reciente quedó al descubierto con la pandemia y el lamentable desarrollo de la guerra en los diversos confines. No debería ser la respuesta, pero es la realidad de lo que vivimos. Desafortunadamente también hay quienes consideran estas cifras como sobrepoblación, causa de diversos problemas y peor aún se basan en ello para promover el aborto, la eutanasia, las esclavitudes modernas y otras formas de amenaza a la dignidad de la persona. El Papa Francisco, ya haciendo una lectura de esta realidad, en la carta encíclica Laudato Si, nos propone la urgencia de vivir el principio del bien común. En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. 8.000 millones de personas no debe considerarse simplemente como una cifra conmemorativa, sino la oportunidad de tomar acciones para el bien común necesario, incluso aquel que favorece el principio del destino universal de los bienes que plantea el compendio de la doctrina social de la Iglesia, garantizando el bienestar de todos y no de unos pocos. Este principio se basa en el hecho que el origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios que ha creado al mundo y al hombre, y que ha dado a éste la tierra para que la domine con su trabajo y goce de sus frutos. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Hoy quizás a pocos les interesa cuántos somos, quiénes se alimentan bien, reciben medicamentos y cuántos mueren excluidos de la sociedad, sin importar que son parte de esos más de 8.000 millones de habitantes bajo el mismo cielo y pisando la misma tierra. Pero al final todos somos parte de la misma casa común, que tanto su integralidad humana como ecológica deben ser preocupación de todos para que en el futuro de las próximas generaciones se vivan con mejores oportunidades sin exclusión de ninguno. Caminando en esperanza podemos lograr vencer los obstáculos, asumir las más de 8.000 millones de responsabilidades que tenemos para hacer un mundo mejor. Invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Somos 8.000 millones en la casa común, somos hermanos todos, pero el sufrimiento humano y los gemidos de la tierra nos llaman a compromisos particulares que fomenten la caridad con el prójimo y compromisos globales que comprometan a los gobiernos a asumir responsabilidades con el cuidado del planeta. Pidamos a Jesús crucificado, despojado de todo, que clama a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que nos ayude a seguirlo también en la desolación, dándonos una fe sólida, una esperanza inquebrantable
y una caridad capaz de abandonarse incondicionalmente a su voluntad. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este viernes 18 de noviembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.